Bueno, muy buenas noches. Este es el video para explicar la influencia social según los autores Zimbardo, Milgram y Ash y todo lo que el contexto influenció en ello. Vamos a compartir una pequeña presentación de PowerPoint que nos permita visualizar de manera más sencilla todas estas preguntas. Entonces, ¿cuál era la idea principal de los experimentos realizados por Zimbardo, Milgram y Ash? Bueno, la idea principal de estos experimentos nace realmente tras el deseo después de la Segunda Guerra Mundial y el auge que empezaron a tener las ciencias sociales después de toda la crudeza que se realizó en la misma y el estudio y el comportamiento de la psique humana. Entonces, la idea principal de estos experimentos era bajo exponer a condiciones extremas a una persona, analizar la obediencia, el conformismo y la obediencia, el conformismo y también cómo las personas acataban las órdenes. Entonces, tenemos, por ejemplo, el experimento de la cárcel de Stanford, que todas las personas, a pesar de que era un simple juego de roles, cómo realmente un simple juego de roles se empezó a arrastrar hacia conductas violentas a tal grado que el experimento tuvo que ser cancelado. Entonces, analizar todas esas clases de conducta toda ella al realizar estudios a profundidad sobre la obediencia del ser humano fue uno de los principales objetivos por los que y una de las ideas principales por las que estos experimentos rondaban. Entonces, eh, por ejemplo, la reflexión que hace Hannah Arendt sobre Adolf Eichmann, que fue ejecutado después de un juicio político a través de todas las atrocidades y los genocidios que cometió durante la Segunda Guerra Mundial a causa de sus experimentos y sus intenciones de experimentación humana para el régimen nazi. Entonces, la falta de conducta le explica la falta de reflexión crítica, ya que él no tenía ni un razonamiento ni intención de odio, sino que él realmente se justificaba en el hecho de que él acataba órdenes. Entonces hay como que ciertas actitudes egoístas internalizadas en el sujeto, explica Hannah Arendt, y como que toda esa capacidad y como que ese egoísmo focalizado en su recepción de órdenes le da una incapacidad de juicio para entender el punto de vista que él tenía o lo que más convenía moralmente. Entonces conviene señalar que esta incapacidad no es una insensibilidad moral. Él no era un idiota moral en su vida cotidiana. De hecho, actuaba de manera normal y sabía distinguir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Entonces, lo que destaca él es cómo toda esa obediencia impactó sobre él y cómo toda esa obediencia ante el Tercer Reich lo llevó a cometer todos estos crímenes de guerra por los cuales finalmente fue sentenciado pese a que él realmente no tenía un déficit moral, sino que él acataba órdenes, nada más. Eh, ¿Qué tan posible es que podamos ser manipulados como como ocurre en los experimentos? Pues la verdad es muy posible, ya que en la mayoría de los experimentos las personas eran personas comunes y corrientes como nosotros. El experimento de la cárcel de Stanford fue hecho con estudiantes universitarios, los experimentos de Ash también. Entonces, es muy posible. Entonces, aunque los pronósticos eran positivos hacia las personas que realizaban los experimentos, y que sería posible de que no realizaran tales acciones de violencia, al final los experimentos salieron mal y terminaron ocurriendo situaciones de excesiva violencia ante ante condiciones de obediencia. Entonces, atendiendo
a que todos los sujetos de prueba eran personas común y corriente en condiciones muy similares a nosotros, también nosotros podríamos ser manipulados por una figura de autoridad de esa manera. Entonces es muy posible que personas como nosotros podamos acatar órdenes y podamos realizar ese tipo de acciones. Entre los ejemplos que pueden ser utilizados para para cambiar el comportamiento social, también podemos mencionar, por ejemplo, las situaciones de excesiva inseguridad y violencia que nosotros vivimos actualmente en la región. Entonces, nosotros sometidos ante un comportamiento de excesiva violencia y ante un entorno excesivamente violento, realmente nosotros venimos y cambiamos nuestro comportamiento hacia un comportamiento de obediencia ante esta norma social, o inclusive la norma social misma nos puede llevar a a cambiar nuestros patrones y a seguir como que ese canon de obediencia que realmente nos puede llevar como a hacer cuestiones completamente inmorales o cuestiones que o cuestiones que por esa orden de acato nos pueden despojar de nuestro juicio moral. Entonces, a manera de conclusión, lo que podemos decir es que la obediencia en el ser humano se puede considerar también como un factor evolutivo y que es muy interesante cómo ante todas estas condiciones de obediencia excesiva, el ser humano cambia por completo su manera de ser, su manera de reaccionar y su manera de reaccionar ante distintas situaciones, dejando entrever realmente toda la violencia ante la que se puede someter la especie humana solamente por un estímulo de autoridad. Entonces esas serían mis conclusiones sobre el video de la influencia social. Muchas gracias.